Muy buenos días. Muchas gracias a todos su asistencia y participación a este webinar. Vamos a dar inicio. Principalmente, pues, una especial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a esta hora del día en diferentes países, como lo es Colombia, México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Australia, Bolivia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argelia y Andorra. Muchísimas gracias a todos por su participación y asistencia. Y pues vamos a dar inicio al webinar técnico comercial Alternativas en refrigerantes para equipo aplicado como respuesta a los protocolos ambientales. Este webinar está a cargo del miembro ACAIRE Johnson Controls en compañía de la ingeniera Daniela López. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, yo soy asistente logístico de formación del área pues, de formación de ACAIR. También se encuentra conectada mi compañera Yamile Jiménez, junto a ella estaremos apoyándoles en toda la logística del webinar y pues algunas recomendaciones para la ejecución de este mismo. Pues inicialmente todas las preguntas, dudas o inquietudes ustedes las pueden transmitir por medio del chat y al finalizar del webinar las vamos a leer y dar respuesta con la ingeniera Daniela. Asimismo, si presentan algún problema de conectividad, pues lo sugerible es que ustedes se desconecten y vuelvan a ingresar por el mismo link de acceso. También pues garantizar que tengan una buena conectividad a internet y pues tener claro que este webinar está siendo grabado para posteriormente subir al canal de YouTube de Acaire, para que pues las personas que no lograron conectarse puedan disfrutar del contenido del mismo o ustedes lo puedan ver en una segunda ocasión. No siendo más y sin más preámbulos, daremos paso a la ingeniera Daniela López, quien es ingeniera mecánica con profundización en áreas de diseño y aire acondicionado. Cuenta con experiencia en diseño, instalaciones, comisionamiento y mantenimiento de sistemas HVAC y desarrolla satisfactoriamente proyectos en el sector industrial, comercial, sector salud y data center. Asimismo, es desarrolladora de negocios en Johnson Controls. Bienvenida, ingeniera, adelante. Angie, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a las personas que se han conectado el día de hoy en este espacio para hablar un poco de las alternativas de los refrigerantes que tenemos como respuesta a las regulaciones ambientales. Extender el agradecimiento también a Caire por parte de Johnson Controls. Definitivamente como compañía identificamos en este espacio, además de la oportunidad de evidenciar las bondades que tienen nuestros desarrollos en materias energéticas o en línea con las políticas ambientales, es un espacio para hacer un poco de sensibilización y recordar nuestra posición empresarial y también hacer un reconocimiento de posición personal y profesional sobre las consecuencias ambientales que estamos teniendo actualmente. Entonces, un poco en línea con esto, quisiera dejarles pues esta frase de un filósofo canadiense que dice que no hay pasajeros en la nave espacial Tierra, todos somos tripulantes, todos somos de cierta forma responsables de este tema ambiental. Bueno, sin más preámbulos, le presento la agenda del día de hoy, en la cual para iniciar daré un poco de algunos lineamientos técnicos previo al panorama regulatorio de los refrigerantes que veremos en materia nacional e internacional, alternativas de refrigerantes que tenemos en América Latina como respuesta justamente a estos protocolos y a estas políticas ambientales que se han implementado, la oferta de refrigerantes propia de Johnson Controls para los equipos aplicados y un quinto punto como algunos mitos y realidades que tenemos sobre los refrigerantes en relación a dichas normativas. Entonces, sin más preámbulos, daremos inicio con los lineamientos técnicos, empezando rápidamente para recordar que el fluido refrigerante es pues la sustancia que está presente dentro del ciclo de refrigeración y que tiene la cualidad de absorber y transportar calor mediante una transformación de fase que se da porque es sometido a diferentes condiciones mediante un sistema de refrigeración. Condiciones como su temperatura y su presión
y por eso responde a tener estas cualidades y a ser utilizado como digamos, la principal sustancia del corazón del sistema de refrigeración. Tenemos refrigerantes primarios, refrigerantes secundarios, entendiendo los primeros como los que absorben calor directamente para transferirlo a la atmósfera. Los secundarios ya son cualquier fluido que sea empleado mediante un refrigerante primario y que circula en un circuito de transferencia para retirar la carga de un sistema final, se conoce como un refrigerante secundario. El más conocido, pues el agua. Sin embargo, tenemos otros que ya más adelante veremos. Un poco sobre la denominación de los refrigerantes. La denominación de los refrigerantes se da por el estándar 34 de la ANSI-SRAE, que fue adoptado posteriormente por la ISO 817. También se le conoce por su fórmula o por su nombre químico. Un poco de contexto: este método o este estándar fue inventado por la empresa DuPont y fue autorizado en el año 1956, y digamos que un tiempo después de haber sido usado y adoptado por la industria HVAC, se convierte y hace parte, pasa a conformar propiamente parte del estándar 34 por decisión de las entidades que lo conforman y que ya mencioné. Un poco, pues, la denominación de los refrigerantes. Nosotros tenemos refrigerantes de compuesto único o mezclas. Los refrigerantes, todos en cualquier serie que se comprendan, comienzan a denominarse con una letra R, haciendo claramente alusión al fluido que representa. Para los refrigerantes de compuesto único, su primer dígito indica átomos de carbono, hablando de izquierda a derecha. El segundo representa los átomos de hidrógeno y el tercero los átomos de flúor que tienen la sustancia. A veces estas nomenclaturas se acompañan por una letra minúscula en la parte derecha que hacen referencia a un gas isómetro, denotando simetría en los pesos atómicos que tiene el gas refrigerante. Luego continuamos con las mezclas. Tenemos la serie 400 y 500, luego pasamos a la serie 600 para compuestos orgánicos misceláneos, 700 compuestos inorgánicos, y los últimos refrigerantes que se están estudiando, que son los compuestos orgánicos insaturados. Aquí un poco un ejemplo de esta caracterización y de esta nomenclatura de los refrigerantes. En la parte superior encontramos dos tipos de refrigerantes de mezclas. Una zona azeotrópica, que es la de la izquierda, y otra azeotrópica, sabiendo que la diferencia es que las mezclas azeotrópicas, bueno, ambas están conformadas por compuestos, por uno o más componentes que son compuestos refrigerantes puros. Para las mezclas azeotrópicas, estos refrigerantes son de diferente volatilidad. Para las mezclas azeotrópicas son de similar volatilidad, lo que quiere decir que cuando estas mezclas se evaporan o se condensan dentro del sistema de refrigeración, para los refrigerantes zeotrópicos se van a presentar cambios en su composición y en su temperatura. Para los refrigerantes azeotrópicos esto no va a pasar. Se van a comportar muy similar la temperatura y la composición del gas. Recordemos que en la izquierda, el refrigerante 404A y 410A, los más utilizados, que fueron, digamos, como los sustitutos o transitorios de las sustancias mencionadas en el protocolo Montreal, son mezclas completamente zeotrópicas. Es decir, sí se les afecta su composición y su temperatura al cambiar de fase dentro del sistema de refrigeración. En la parte de abajo, un ejemplo de un compuesto inorgánico, el amoníaco, o su fórmula química NH3, el cual está acompañado por el número de su peso molecular. Y en la parte inferior, un refrigerante que ya fue, digamos que, abolido, el refrigerante R22, y pues tiene la nomenclatura que ya previamente había explicado. Un poco para hablar de la clasificación de los refrigerantes. Ya vimos una que fueron los refrigerantes primarios y secundarios por su comportamiento dentro del sistema. Ahora veremos la clasificación por seguridad. Digamos que tenemos la clasificación por seguridad basada o combinando dos parámetros fundamentales, que son la flamabilidad y la toxicidad. La toxicidad de los refrigerantes hace referencia a la clase, a la letra que podemos ver en la tabla de la parte derecha, y la inflamabilidad a los números. Digamos que la toxicidad de una clase A me está diciendo que
es una toxicidad no identificada a concentraciones mayores de 400 partes por millón. Por su parte, la clase B ya me denota evidencia una clase de toxicidad a concentraciones inferiores de las 400 partes por millón. Por ende, pues la clase A es menos tóxica, la clase B es más tóxica. En cuanto a la flamabilidad, inicialmente en el estándar 34 se tenía la clase 1, 2 y 3. Sin embargo, la adición de la norma, justamente de esta norma que designa y clasifica los refrigerantes, ha agregado una subclase que es la clase B, los cuales se introduce un poco más porque en búsqueda de refrigerantes que sean amigables tanto con la capa de ozono y con el calentamiento global, existen algunas sustancias que son ligeramente flamables, como son llamados esta clase 2L, pero que pueden comportarse de manera segura dentro de los sistemas de acondicionamiento de aire. Es por eso que en la edición del 2010 de la norma ANSI-SRAE, perdón, del 2013, discúlpenme, se incluye esta nueva subclase. En la parte izquierda podemos apreciar algunos de los refrigerantes más comunes y su clasificación. Vemos que en la parte gris están los refrigerantes que ya no se están fabricando, produciendo, utilizando en gran medida en los sistemas de refrigeración. Luego seguimos con los refrigerantes que fueron transición. Sin embargo, algunos de ellos tenían altos contenidos de perjudicialidad para el calentamiento global. Entonces, nuevamente hay que hacer una transición y es de eso un poco de lo que les vamos a mencionar en este webinar. En cuanto a la clase 2L, hay una prueba que se realiza que es la STM 681. Esto es un método de ensayo que se utiliza para la concentración de límites de inflamabilidad. Les comentaba que la clase 2L es ligeramente flamable. Nos hace referencia a que a ciertas condiciones de temperatura y presión de dicha prueba, los refrigerantes tienen una explosión y se comportan en un espectro de 90 grados que vemos en la imagen. Los refrigerantes de clase 1, la llama está totalmente comprendida en este espectro de 90 grados. En el refrigerante 2L ligeramente se extiende sobre estos límites. Sin embargo, no es un refrigerante altamente peligroso, altamente flamable, como podemos evidenciar en la clase 3, como ejemplo el propano. Entonces es importante dejar claro que la diferencia entre las clases 1 y 2 son solamente algunos grados de diferencia que se da porque que se caracteriza como 2 porque sí se está digamos que superando estos límites establecidos, pero no es altamente inflamable, que claramente los refrigerantes A2L como el R454 o el DC1234ZE tienen bastante menos energía de ignición que un refrigerante de clase A2 o A3. Algunas pruebas con tostadores, calentadores eléctricos o electrodomésticos caseros se han hecho y no se han generado, digamos, evidencias de encender estas sustancias a partir de refrigerantes con clase 2L. Inclusive los gases de clase 1, el R410, el R134, a ciertas condiciones, a ciertas mediciones de la prueba podría generar flamabilidad. Un poco acercándonos hacia el tema de regulación ambiental, hablamos de dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es el PAO, o ODP por sus siglas en inglés, que nos hace referencia al potencial de acotamiento de ozono. ¿Qué determina el PAO? Determina básicamente la fuerza relativa y la capacidad que tiene un agente químico, una sustancia, para destruir las moléculas de ozono. La relación entre este cambio, esta afectación al ozono, para una emisión de determinada sustancia y el cambio de ozono para la misma emisión de masa de clorofluorocarbono 11 es lo que determina el potencial de agotamiento de ozono. Teniendo esta sustancia un grado de potencial de agotamiento de ozono igual a 1. Recordemos que el ozono se encuentra en la capa troposférica y en la capa estratosférica de la Tierra. Tenemos, digamos, dos clases de ozono. En la parte inferior vemos en la troposfera lo que es considerado, escuchado como el ozono malo, porque pues es un contaminante criterio para la calidad del aire. Sin embargo, el ozono que se encuentra presente en la estratosfera protege
de la radiación ultravioleta al planeta Tierra completamente. Esta capa está entre los 15 y los 40 kilómetros, se extiende 40 kilómetros, perdón, llegando a los 50, 55 kilómetros del planeta, y es la capa que está presentando afectación debido a las sustancias que se utilizaron durante mucho tiempo como refrigerantes que agotaban la capa de ozono. El otro concepto técnico importante es el potencial de calentamiento global, o GWP por sus siglas en inglés, que determina una medición relativa también de la capacidad de esta sustancia, pero esta vez no para destruir el ozono, sino para almacenar calor. Conocemos que de los más comunes gases que hay que generan efecto invernadero, pues es el dióxido de carbono, al cual se le asigna un valor de 1, y todos los demás sustancias o gases refrigerantes son comparados con este. Surgiendo así una tercera clasificación, que sería la clasificación 3 que hemos hablado en esta charla el día de hoy, y es por el potencial de calentamiento global a 100 años que tiene la sustancia. Hablamos de gases refrigerantes con ultra bajo GWP, con muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto y ultra alto, inclusive por el orden de por arriba de 10.000. Recordemos que la molécula de dióxido de carbono tiene un valor de 1. Para hacer un ejemplo, el refrigerante R410A, que tiene un potencial de calentamiento global de 2088, emite 2088 veces de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en comparación a una molécula de CO2. A continuación vemos una tabla que fue organizada por el Ministerio de Ambiente y compañía de la UTO, y nos muestra algunos de los refrigerantes más comunes. Pues nos muestra, digamos, que el desarrollo de todos los refrigerantes. En principio vemos refrigerantes que tienen porcentaje de agotamiento de la capa de ozono, luego este valor desaparece, sin embargo seguimos apreciando en la parte de PSG, potencial de calentamiento global, que los refrigerantes tienen potenciales bastante altos. En la parte derecha vemos algunas de las alternativas que están surgiendo actualmente, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que tienen potenciales de calentamiento global bajos y que también tienen un porcentaje de agotamiento del ozono bajo, que es a lo que quiere llegar el Protocolo Montreal como principal política implementada a nivel mundial, y los diferentes acuerdos, protocolos, convenios que se han hecho para apoyarlo en torno al calentamiento global y al cambio climático. Bueno, sin más preámbulo, entonces pasaremos a hablar del panorama regulatorio de refrigerantes, sabiendo que, pues, como les he mencionado, el enfoque regulatorio durante décadas atrás estuvo enfocado netamente en las sustancias que agotaban la capa de ozono y en prohibir dichos productos químicos. Ahora, y teniendo en cuenta las consecuencias que se dio al implementar estos refrigerantes de transición, se ha decidido, digamos, que voltear el enfoque hacia la reducción del potencial de calentamiento global, claro está, sin dejar de lado las sustancias que no generan agotamiento en la capa de ozono. Antes de comenzar a hablar de las regulaciones, me gustaría un poco hablar de la huella de carbono de los chillers, recordando pues que las emisiones de chillers están básicamente divididas en dos grupos: las emisiones pues de chillers y de los equipos de aire acondicionado en general. Estas emisiones se dividen en emisiones directas y emisiones indirectas, sabiendo que las emisiones indirectas son las emisiones que se dan por la producción de la energía necesaria para que funcionen y operen los equipos de aire acondicionado, y las emisiones directas hacen directamente referencia a las fugas de refrigerantes, escapes durante la vida útil de servicio del equipo, o refrigerante no recuperado durante al final de la vida útil de dicho sistema. Vemos un ejemplo de un equipo empleado por aire con un tiempo de vida de 15 años, el cual tiene un porcentaje del 2% de fugas refrigerantes, el cual es bastante alto, y tiene 2 escapes durante los 15 años que estuvo en operación, y representa aproximadamente el 5% de las emisiones generadas por el equipo. El otro 95% corresponde netamente a un consumo energético. ¿Qué queremos resaltar con esto? Que la eficiencia energética tiene el mayor impacto
tanto en el costo de la propiedad de la planta, de implementación del sistema, como en el impacto ambiental, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Es decir, queremos chillers, queremos equipos menos contaminantes y amigables con el impacto ambiental, queremos chillers energéticos y pues una buena gestión del tema del refrigerante, que también es una parte muy importante. Esta medición la hace el equivalente o el equivalente total TEOI, que es el impacto de calentamiento que tiene cualquier sustancia refrigerante, el cual cuantifica el impacto del refrigerante en el calentamiento global en términos de dióxido de carbono. Como les mencionaba, las emisiones directas netamente al GWP del refrigerante, qué tasas de fuga tenía el equipo, la vida útil del mismo, la carga, las recuperaciones y todo el proceso de operación del equipo. Para las emisiones indirectas, el consumo anual de energía, el factor de emisión, que es un factor que tienen las empresas productoras de energía diferentes para cada país, para cada región, y la vida útil del equipo. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos impactar positivamente para reducir la huella de carbono de nuestros equipos? En primer lugar, la calidad del mantenimiento del equipo sí afectarán las fugas y el ciclo de vida del mismo. Y las reglamentaciones que abordarán más las prácticas de gestión de refrigerantes. Por la parte de la eficiencia, tenemos que conseguir equipos más eficientes, implementar, diseñar, seleccionar y ver qué tan limpia también es nuestra energía local. Ese es un factor que también va a impactar en esta huella de carbono que vamos a emitir al ambiente con nuestros equipos de aire acondicionado. No sino más, hacemos un contexto como tal en la regulación de los refrigerantes. Un poco, pues, surgen estas políticas ambientales inicialmente por la década de los 80, científicos, digamos que identifican un deterioro considerable en la capa de ozono, después del año 1970 más o menos, como vemos en la imagen inferior, y pues que ha sido un deterioro que ha ido avanzando exponencialmente a través del tiempo. Hacen investigaciones sobre qué está causando este deterioro en la capa de ozono y definitivamente se identifican que las sustancias que tienen cloro, es decir, de las cuales hacen parte de los refrigerantes clorofluorocarbonados, están están contribuyendo para esta destrucción de la capa de ozono. En línea con esto surge el convenio de Viena en el año 1985, perdónenme, y en línea del convenio de Viena ya se especifica y se acuerda un protocolo formal, que es el protocolo de Montreal, que surgió 2 años después y fue adoptado en este año, pero aprobado y entrado en vigor en el año 1989 y hasta el día de hoy pues ha tenido algunas enmiendas y ha tenido algunas modificaciones que siguen en vigencia. Es decir, por la parte de la capa de ozono, lo principal acuerdo o política ambiental a nivel mundial que ha sido adoptada fue el protocolo de Montreal. En cuanto al calentamiento global, pues vemos que del año 2011 a 2020 el calentamiento global ha sido, mejor dicho, la Tierra ha estado 1.1 grados más caliente que a finales del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, y más elevada en términos absolutos que en los últimos 100.000 años. Se dice que la década de 2011 a 2020 ha sido la década más cálida registrada del planeta. Esos son datos de la Organización Nacional de Naciones Unidas, con sus organismos destinados y creados para la Comisión Nacional de Cambio Climático Internacional, perdón, en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nos dicen que fue la década más cálida registrada y que en esa línea hemos venido teniendo las 4 últimas décadas más calientes de toda la historia. Eso es algo que en la actualidad, con todo el tema del fenómeno del Niño, de los aumentos de temperatura en los diferentes países, hemos podido evidenciar. Realmente es un hecho, es real, que la temperatura del planeta está aumentando considerablemente año tras año. En línea de esta preocupación, surge en el año 92 bajo el marco del convenio del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el protocolo de Kioto posteriormente en el año 97, el cual abarca y adopta medidas para
los países que están promoviendo y desarrollando sustancias que industrialmente están afectando este calentamiento global. Este protocolo tuvo vigencia hasta el año 2020, su última modificación fue del año 2012 al 2020 y digamos que fue reemplazada por el Acuerdo de París, que es lo que está actualmente vigente y que están adscritos los países que también están adscritos al Protocolo Montreal en su 95% los mismos territorios. Y también, pues, la enmienda de Kigali, que aunque pertenece al Protocolo Montreal y fue una enmienda que se le realizó a este protocolo, cambió, digamos que su panorama y su visión o la relación que tenía el agotamiento de la capa de ozono con el calentamiento global y actualmente está promoviendo sustancias y refrigerantes que tengan bajos coeficientes de calentamiento global. Es en eso en lo que nos estamos enfocando en panorama internacional y en panorama nacional. Ahí vemos las leyes formales que se adoptaron en Colombia para ratificar cada uno de los diferentes convenios, protocolos y acuerdos que se han realizado en materia ambiental. Estos son los principales. Recordemos que hay muchísimos acuerdos ambientales en torno al calentamiento global, en torno al cambio climático, pero pues son los principales y son los que nos abarcan como industria de refrigeración, acondicionamiento de aire. El panorama regulatorio de refrigerantes, como les estaba diciendo, lo que tenemos vigente en este momento y hacia lo que vamos es hacia reducir el uso y la producción de los refrigerantes hidrofluorocarbonados, que si bien tienen un porcentaje mínimo o cero de destrucción de la capa de ozono, tienen un alto coeficiente de calentamiento global. Los límites del calentamiento global, según el Acuerdo de París, se promueven hacia 2 grados centígrados, preferiblemente 1.5 grados centígrados para el final del presente ciclo. En cuanto a la enmienda de Kigali, tenemos dos grupos, los países que pertenecen al grupo A5 y los países que no pertenecen al grupo A5. Quienes no pertenecen a este grupo son los países desarrollados. Digamos que se crean estos grupos porque se crean diferentes metas y objetivos de acuerdo a la contaminación y a la participación que han tenido los diferentes países para el calentamiento que vemos actualmente. Los 147 países dentro de las 5 son países desarrollados que también se dividen en 2 grupos. Nosotros hacemos parte del grupo 1 como Latinoamérica en compañía de México, Argentina, Colombia, etc. Sin embargo, también hacen parte de este grupo países de África y de Oriente, como los que podemos ver. Como les mencionaba, diferentes objetivos y diferentes metas han sido propuestas conforme las emisiones de toneladas de dióxido de carbono que han sido emitidas o que se calculan, mejor, han sido emitidas por los países con sus diferentes procesos industriales. Por eso que los países desarrollados tienen en verde una agenda mucho más acelerada y tenemos una gabela, digamos, un poco más amplia para los países como Colombia, que estamos pertenecientes al grupo A5, pertenecientes al grupo 1 y que tenemos digamos que tiempos más extensos para adoptar las diferentes medidas. Aquí un poco una imagen actualizada el 9 de junio, ya 150 estados, incluida la Unión Europea, han ratificado esta enmienda. En Latinoamérica, pues los países que han sido firmantes, nosotros ratificamos esta enmienda el 12 de julio del año 2019 mediante la ley 1970, como lo ven aquí. Entonces, un poco el cronograma que tenemos como país con la entrada de vigor en la enmienda, inicia el proceso de incorporación del bloque en el año 2024, es decir, el 1 de enero del siguiente año, vamos a tener una congelación al consumo. Lo que registre de importación, de utilización de refrigerantes hidrofluorocarbonos, para esta fecha será, digamos que la línea base y de ahí partiremos a los compromisos de reducción en los años siguientes. Para la etapa 1, el 1 de enero del 2029, tenemos que haber llegado a una reducción del 10% de ese porcentaje. El Ministerio de Ambiente lo calculó más o menos sobre las 67 millones de toneladas de dióxido de carbono, es decir, para
el año 2029 tendríamos que estar a un 10% de ese valor. En una etapa 2, para el año 2035 deberíamos estar en el 30%, el 50% para el año 2040 y ya sobre el año 2045, finalizando el cronograma de compromiso, deberíamos tener una reducción aproximada del 80%. Ese es un poco el panorama de Colombia. Las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el consumo de hidrofluorocarbonos se podrían, digamos que, reducir a la mitad, implementando y cumpliendo a cabalidad los compromisos hechos con dicha enmienda. Digamos que la reducción acumulada de emisiones para este periodo se estima en 9.4 millones, como les digo, la mitad. Colombia tiene unos compromisos de reducción del 20% en general en todas sus industrias como país de emisiones de carbono a la atmósfera, lo cual corresponde a las 66.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que les mencionaba. Si adoptamos la enmienda, y que ya lo hicimos, y si seguimos en línea con la implementación de estos refrigerantes de bajo GWP, estimamos que para el año 2030 las emisiones potenciales relacionadas con el consumo de los hidrofluorocarbonos podrían reducirse, además de reducirse a la mitad, podrían corresponder al 14%, perdón, del compromiso que tiene como tal la nación en torno a emisiones de dióxido de carbono en torno al protocolo de Montreal con su enmienda de Kigali y al Acuerdo de París. Digamos que en línea con el marco de las normativas y de los cronogramas de las rutas que se está trazando el país en torno a eficiencia energética, en torno a refrigerantes, hemos tenido incentivos por parte del Ministerio de Ambiente. Vemos que esta es la resolución 0634 en el que en conjunto con la UME se promueve alguna serie de incentivos económicos para los proyectos que sean construidos, instalados con bien sea refrigerantes de bajo GWP y refrigerantes, equipos que sean altamente eficientes. Tenemos algunos ejemplos de algunos proyectos que hemos realizado en de controls y que han tenido, digamos que estos incentivos han sido parte de estos beneficios tributarios satisfactoriamente. Los dos en Cali, un centro comercial en el que instalamos un chiller magnético con refrigerante 1234ZE que tiene un GWP aproximado de 5. Tuvo beneficios tributarios, se instalaron 600 toneladas. También en Cali, una clínica que combinó algunos chillers centrífugos con manejadoras también de la línea Johnson Controls y tenía refrigerante 1233ZE, básicamente con un GWP inferior a 1, lo cual pues tiene beneficios ambientales, también energéticamente eficientes. Entonces pues hace parte de estos proyectos que nos llevan a tener estos incentivos. Acá un poco el panorama, para cerrar la parte del panorama regulatorio de refrigerantes, pues quisiera mostrar un poco los niveles de ozono que hemos alcanzado en los últimos 20 años, digamos que 40 años, perdón, se ha deteriorado considerablemente la cantidad de ozono presente en la capa troposférica que les mencionaba inicialmente. ¿Qué vemos en la parte derecha? Pues las observaciones de los futuros escenarios. Digamos que vamos a enfocar los esfuerzos en que la recuperación sea como la línea roja, que es el alto compromiso con el clima y con los acuerdos y las regulaciones actualmente adoptadas por parte del país. En la parte izquierda vemos lo mismo, pero pues en relación a las emisiones de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera en la enmienda de Kigali del 2018 y la actualización que tuvo del 2022 nos muestran en la parte inferior cómo sería la reducción de emisiones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes por año si adoptáramos dichos compromisos. Entonces es un panorama, digamos que promisorio, si bien sabemos que hemos venido deteriorando y contribuyendo negativamente para que
el cambio climático nos lleve a las consecuencias que podemos percibir el día de hoy en nuestras sociedades, vemos que también en materia del futuro podemos prevenir, podemos implementar políticas, podemos por medio de nuestras eh, diferentes profesiones, digámoslo, eh, acudir o influir para que se adopten dichas políticas, dichos acuerdos para que se lleve a cabo a cabalidad estos compromisos y podamos tener una recuperación considerable a través del tiempo, lo cual se puede. eh, y pues es justamente lo que se ha estado estudiando con todo este tema de regulación de refrigerantes. Bueno, pasando un poco a las alternativas de refrigerantes que tenemos en América Latina. Primero vamos a hablar de los refrigerantes de baja presión para los chillers centrífugos. Entonces, hablamos primero de los refrigerantes 1233ZD y 514A, algunas de las características, su porcentaje de potencial de calentamiento global, la clasificación de toxicidad, la flamabilidad, la eficiencia, la capacidad, el costo del refrigerante, la huella de carbono del equipo, los productores de refrigerantes, este punto porque pues es importante, no somos la única industria que utiliza refrigerantes para sus procesos, hay industrias como la espuma y otras industrias que también se han apropiado que utilizan, se valen de estas sustancias para desarrollar sus procesos, entonces es importante saber que los productores a nivel global son varios porque nos permite, digamos, que mantener la vista hacia una oferta mayor en caso de que alguno de los fabricantes llegase a tener algún inconveniente para disponibilidad de los refrigerantes. Los productores de los equipos también que se adhieren hacia a producir sistemas de refrigeración con este tipo de sustancias refrigerantes y pues la industria también adyacente que lo utiliza, como lo mencionaba. Entonces vemos en el refrigerante 1233Z una opción importante. Digamos que su punto no tan favorable es que tiene una eficiencia alta, perdón, un costo alto. Sin embargo, pues cumple con los panoramas regulatorios y cumple con el tema de eficiencia energética. Puede ser una opción manejable. El refrigerante 134, 513, 1234ZE y 515B, hablamos que nos funcionan como refrigerantes de media presión para chillers centrífugos y de tornillo. Estos refrigerantes tienen el 134A, que es el refrigerante actualmente o que ha venido siendo utilizado, pues vemos que no cumple con la parte de potencial de calentamiento global. Como respuesta a esto tenemos el refrigerante 513A, que está, digamos que dentro de los rangos permisibles para los fabricantes de equipos, de acuerdo a las políticas. Tiene una eficiencia, digamos que un poco o ligeramente menor que el refrigerante 134A y también ese refrigerante tiene un costo mayor, pero pues digamos que puede funcionar como una buena opción. En cuanto al refrigerante 1234ZE, tiene también un GWP muy bajo que se aplica para los, digamos que para los incentivos nacionales, aplican todos los refrigerantes que tengan un GWP por debajo del 100. Este refrigerante, digamos que estaría adscrito a estos beneficios tributarios. Sin embargo, tiene una condición y es que es ligeramente flamable, como se los expliqué, que han tenido, digamos, esto que ha hecho que nosotros como productores de equipos nos enfoquemos en diferentes tecnologías, en tecnologías que se enfoquen en estas diferentes características de los refrigerantes, en este caso la flamabilidad sensórica y temas de controles diferentes, pero pues que no los hacen peligrosos.
tiene un poco menos de capacidad, al igual que el 513, un poco menos inclusive. También es un refrigerante altamente costoso. Sin embargo, vemos que todas las opciones que han surgido para como respuesta como alternativa para los nuevos equipos son más costosas que los refrigerantes que venimos utilizando tradicionalmente. Y también tiene una mayor huella de carbono del equipo. También tiene una desventaja y es que tiene un único productor de refrigerante a nivel global. Ya pasando a los equipos de alta presión, tenemos los Scroll, el refrigerante, digamos que había sido como más utilizado actualmente hasta la actualidad. El 410A, sin embargo, tiene un potencial de calentamiento global bastante alto, 2088 veces más que una molécula de carbono. Tiene como respuesta y alternativa refrigerantes R454E o R32. Lo mismo, tienen una condición de ligera flamabilidad y el costo de los refrigerantes es más alto. En el caso del R32 también se limita a que solamente tiene un fabricante, un productor a nivel mundial, lo que puede, pues digamos que dificultar un poco la oferta a futuro y la disponibilidad también de los refrigerantes. Pasando al punto 4, las alternativas de refrigerante que tenemos, digamos que en América Latina, un poco relacionado con lo que estaba mencionando sobre las condiciones o las propiedades que tienen los refrigerantes, los puntos positivos y negativos. Para los chiles Scroll tenemos la opción de migrar del refrigerante 410A al refrigerante 454B. En materia de los tornillos, pasamos de utilizar, no pasamos, seguimos utilizando refrigerante 134A, pero tenemos alternativas, digamos, en Latinoamérica, Colombia, nosotros somos digamos que el único país que se ha enfocado en generar incentivos tributarios de manera directa al uso de este tipo de refrigerantes con ultra bajo GWP. Entonces, si queremos participar o adquirir estos beneficios, tenemos en Johnson Controls la opción de refrigerantes como el 1234ZE para este caso. Y sin embargo, pues van a seguir operando todos los refrigerantes, refrigerante 515B y 513A. A los chillers centrífugos, nuevamente tenemos la opción del refrigerante 1234ZE, 515B y 513A, refrigerantes de presión media. Digamos que hablando de bajas presiones, tenemos nuestro chiller YZ, que es un chiller también centrífugo y que pues tiene la opción de trabajar con ese refrigerante de bajas presiones, tecnología que tiene un porcentaje o un GWP por debajo de 1, que claramente también está adscrito a todo el tema de beneficios tributarios nacionales. Y pues por último el refrigerante 718, que es digamos que el más ecológico, el que le gana a todos, el agua a bajas presiones dentro del sistema de absorción, que también es una oferta que manejamos dentro de toda la línea de equipo aplicado, que era como lo que queríamos mostrar el día de hoy. Para cerrar, queremos hablar de algunos mitos y realidades que quedan, digamos que en el aire en torno a los refrigerantes y que pues que quisiéramos, digamos que aclarar. El primer mito es las regulaciones están prohibiendo el uso de los refrigerantes hidrofluorocarbonos. No, las regulaciones no están prohibiendo el uso de los refrigerantes hidrofluorocarbonos. La enmienda de Kigali del Protocolo Montreal no los prohíbe, los está reduciendo. La producción y el uso está haciendo un cronograma para que a futuro ese uso sea, para el caso de los países adscritos al grupo A5, hasta el 20% para el año 2045. Otro mito es los refrigerantes 410A y 134 se enfrentan a una escasez en el futuro. No se enfrentan a una escasez en el futuro porque, como se les decía, la enmienda estipula una reducción específica de hasta el 20% en referencia a la línea base.
llevó el protocolo de Montreal, sí llevó a cero y sí prohibió y determinantemente clausuró las sustancias de clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos que tenían la partícula de cloro presente en sus enlaces. Para este caso se provee, o sea, se promueve una reducción más no un desabastecimiento. Igual, de aquí a 2045, el 20% de los chillers podrán ser utilizados, digamos que traídos nuevos proyectos con este tipo de refrigerante, y vamos a tener un montón de proyectos que tiempo atrás también han venido funcionando con refrigerantes 410A y 134A, por ende no se va a desabastecer, no va a haber una escasez en el futuro, son refrigerantes que van a seguir hasta lo que tenemos hoy día de la regulación pertenecientes en la cadena industrial. El tercer mito, el R513A debe cotizarse en lugar de R134A. Nosotros, como les comentaba, promovemos el 513A como una alternativa viable al R134A. Sin embargo, es importante notar que este refrigerante produce un rendimiento ligeramente más bajo y tiene costos más altos que el 134A. Como alternativas, como opciones, dependiendo la condición, la cualidad y la estructura de cada proyecto, pues ya los diseñadores y los implementadores entrarán a estudiar qué conviene más para cada caso. También en cuanto a en torno a las regulaciones y a los incentivos que haya en cada uno de los países, pero los chillers se siguen produciendo tanto con refrigerantes 134A como con 513A como opción de actualización, que tiene un refrigerante de GWP menor a 750, el cual hace parte de los refrigerantes que no tendrán que disminuirse a través del tiempo, como lo menciona la enmienda de Kigali. Sigue siendo el 134 el refrigerante más eficiente, rentable y disponible para los chillers centrífugos y de tornillo de nuestra marca. Otro mito es que un chiller con refrigerante hidrofluorocarbono como el 410 y el 134A quedará obsoleto después de 2024. Sí, digamos que es un poco reiterativo, pero es importante que quede claro para los proyectos que estén pensando desarrollar y para las nuevas implementaciones, que las regulaciones actuales reconocen el valor de las ofertas actuales que hay en refrigerantes hidrofluorocarbonos. Es decir, la producción de estos refrigerantes continuará brindando un uso de por vida de los chillers que se compren en los próximos años, y que inclusive después del año 2045, repito, con respecto a lo que tenemos hasta hoy, continuará implementándose y continuará usándose. Los refrigerantes 410 y 134 son viables para hoy y para el futuro. Pues digamos que ya he mencionado bastante en torno a esto. Sabemos que sí, que son opciones, que continuará un abastecimiento de estos refrigerantes, que continuará una demanda, digamos que en diferentes proporciones, que es lo que busca la enmienda, pero no una erradicación como sí lo plantea con los refrigerantes clorofluorocarbonados. Digamos que para cerrar, algunos factores, recordar que los factores para reducir la huella de carbono de los equipos, primero son la parte de diseño, especificación y adquisición de sistemas con altas eficiencias. Es digamos que fundamental llevarnos esta idea. Los equipos más amigables con el ambiente son los equipos que son eficientes. También los equipos a los que se les da un mantenimiento adecuado para maximizar el rendimiento de los sistemas, de los intercambiadores, de los tubos, de las placas, de todo el sistema de refrigeración, y también para minimizar el tema de fugas. Y por último, pero no menos importante, la elección de refrigerantes sostenibles con toda la oferta que les hemos presentado el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros, pues, como respuesta a estas políticas ambientales? Digamos que, para hacer un resumen, estamos promoviendo desarrollos con equipos altamente eficientes, investigando y haciendo hincapié en el uso de refrigerantes con bajos GWP y ODPs.
implementando tecnologías en el sistema de mantenimiento con todo nuestro sistema integrado OpenBlue y espacios como estos en los que nos permitimos hacer como una sensibilización, una capacitación, una concientización y digamos que aclaraciones de los conceptos que se adhieren de las diferentes regulaciones ambientales y políticas ambientales que tenemos en la actualidad. Una lectura un poco más clara y más concreta de esto. Y pues haciendo los edificios y los sistemas más sustentables y más eficientes, que definitivamente, repito, es una parte básica y fundamental para la contribución menor de la huella de carbono de los sistemas de aire acondicionado. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo, Angie. No sé si tengas alguna pregunta. Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias por su intervención. Les recuerdo a todos los participantes que pueden consignar sus dudas e inquietudes, preguntas y demás por medio del chat. En este momento tengo al señor Adriano Gómez y me pregunta, ¿qué refrigerante puede reemplazar el R22? Ingeniera, ¿estás en mute? Discúlpame, Angie. Me voy a estar aquí en la presentación. Te decía que el refrigerante R22 es un refrigerante que manejaba presiones medias. Me voy a devolver un poco a la presentación. A los refrigerantes de presión media para chillers centrífugos y también de tornillo, en los que tenemos alternativas con refrigerantes 513A, 1234ZE, 515B y que también, como lo mencioné bastante al final, el 134A sigue siendo parte de esta oferta, aunque sea un refrigerante con un GWP ligeramente mayor. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Nos escribe Dulber, muchas gracias, muy buenos días. Adicional nos escribe Oscar Ávila, nos pregunta... no, muchas gracias por la presentación, es de mucho valor, contribuyendo a nuestra labor diaria. El ingeniero Lismar, ingeniera Daniela, excelente presentación. Muchas gracias. El ingeniero Manuel Posada pregunta, ¿el cambio del refrigerante no cambia la eficiencia del equipo? ¿Me escuchas, Daniel? Sí. Sí, señora, perfecto. Sí, digamos que esta slide me sirve también un poco para sustentar esta respuesta. Sí, definitivamente los refrigerantes tienen un diagrama, digamos que de presión y entalpía que va relacionado con la eficiencia del equipo. Sí se afecta, por ejemplo, aquí en la parte de eficiencia, ves que hay algunos refrigerantes como alternativas que sí disminuyen en ciertos grados la eficiencia. ¿Qué tanto? Habría que condicionar el proyecto a las condiciones particulares del proyecto, a las temperaturas a las que quiera llegar, digamos que el cliente para determinado proyecto y así determinar qué tanto disminuye. Para ciertos casos no disminuye. Por ejemplo, el 134 comparado con alternativas como el 1234ZE o el 515B tienen similares eficiencias. El 513A, en cambio, comparado con el 134A, sí presenta una eficiencia ligeramente menor o menor, no tan ligeramente menor, pero sí presenta una eficiencia menor. Entonces, es como respuesta a Manuel, sí afecta en algunos casos el cambio de refrigerante a la eficiencia. De pronto, en algunos casos, inclusive puede ser mayor también, pero pues habría que estudiarlo y que evaluarlo. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Esperamos haber dado respuesta a la pregunta del ingeniero Manuel. El señor Diego Pérez nos pregunta, en Europa se está revisando el uso del R1234ZE
debido a su impacto en la salud de las personas que se ven expuestas al refrigerante debido a que tiene alto porcentaje para causar cáncer de pulmón e hígado. En caso de restringir su uso, ¿cuál sería su reemplazo más óptimo a futuro? Digamos que tenemos el refrigerante R515B con similares condiciones eh, al refrigerante 1234ZE. Sin embargo, pues es un punto importante, digamos que para investigar y profundizar en la respuesta de la persona que pregunta, porque la información que digamos, se encuentra de este refrigerante es que es un refrigerante sí ligeramente flamable, pero que no presenta toxicidad bajo las pruebas ASTM de 400 partículas por millón que les presentaba al principio. Entonces, lo revisamos y si es el caso, pues damos respuesta más a profundidad a Diego. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Nos pregunta Dulber, en la industria donde él trabaja, la regulación del manejo de refrigerantes es nula. ¿Cómo podría contribuir para que esto no afecte presentando proyectos en que me pueden asesorar? En la industria, ¿es de otra industria? Perdóname, ¿me puedes repetir la primera parte, Angie? Claro que sí. Él menciona textualmente, muy buenos días. En la industria donde trabajo, la regulación del manejo de refrigerantes es nula. ¿Cómo podría contribuir para que esto no afecte presentando proyectos que me puedan asesorar? Pues apoyándote, yo diría apoyándote claramente de todo el tema de regulaciones que hemos presentado el día de hoy. Digamos que en el mar. Ingeniera, qué pena, me contesta Dulber que puntualmente en la industria petrolera. Ok, sí, vuelvo, continúo, igual aplica para la respuesta que le estaba dando. Todo el tema de las normativas, digamos que en materia del protocolo Montreal surgieron UTOs, que son unidades técnicas del tratamiento de ozono y del cambio climático en torno a, a todos estos cambios de refrigerantes. Acá en Colombia también está esa organización pues ha lanzado diferentes proyectos. De hecho, tiene un lanzamiento de lineamientos técnicos para el manejo, la producción, la recuperación, el tratamiento de los refrigerantes. Son unos documentos bastante interesantes. Si quieres, te los puedo compartir, Durber, y pueden hacerse, digamos, que públicos en la industria. Lo primero que yo creo es cómo empezó todo el tema en la industria HVAC. Iniciar con una divulgación, iniciar con espacios como estos, que pues digamos que desde cualquier espacio o ámbito se empiece a hacer eco sobre esta preocupación y esta problemática que tenemos. Chévere saberlo, pues no solamente en la industria HVAC, sino en las diferentes industrias que se valen del uso de refrigerantes para sus procesos. Entonces, también me parece importante el tema de los incentivos. Por ese lado, pues digamos que muchas veces hace mucho eco las soluciones, saber que hay incentivos para los proyectos implementados con estas refrigerantes de condiciones ambientales favorables. Entonces, pues digamos que podría ser otra medida para que lo empiecen a implementar, pero las normativas y la información por parte del Ministerio de Ambiente y por parte de las regulaciones internacionales, digamos que en este momento están. Perfecto, ingeniera. Esperamos haber dado respuesta a la consulta del señor Dulber. Eh, Continuamos con Oneida Juárez. Pregunta que ¿implementarán los nuevos refrigerantes a El Salvador o cuándo? Ya que por lo general los proyectos se derivan más por costos. No, claro, ya, o sea, si queremos implementar proyectos con refrigerantes alternativos ambientalmente favorables, definitivamente se puede hacer desde ya. Inelda, con tu consultor o vendedor local, digamos desde Johnson Controls, nosotros estamos implementándolo en todas nuestras regiones en Latinoamérica desde ya. Estamos haciendo un poco eco para las regulaciones y los incentivos que hay acá en Colombia, pero desde ya se pueden implementar refrigerantes. Si lo están viendo, digamos, solamente por costo, sencillamente es hacer comparaciones con el mismo equipo, diferentes refrigerantes, evaluando la capacidad, evaluando la eficiencia, como lo mencionaba Manuel, evaluando el GWP,
cuánta huella de carbono deja de emitir este equipo al ambiente mediante pues el cálculo, digamos que del TEU y de las emisiones proyectadas a un tiempo de vida útil del equipo, pero desde ya se puede implementar para El Salvador. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con Edier Ibarra. Me preguntan dónde están ubicadas las plantas de tratamiento de reciclaje de refrigerantes en Colombia. Bueno, yo sé que hay 4 plantas de tratamientos de refrigerantes en Colombia, sé que hay en Bogotá hay 2. No sabría bien dónde están las otras 2, tendría que confirmarlo, pero sí sé que hay 4 plantas de tratamiento principales acá en, en Colombia. Perfecto. Y por último, unas 2 preguntas más. El señor Oscar Ávila quisiera saber, bueno, quisiera saber dónde se puede llevar el gas recuperado de los procesos de trabajo, gas en pequeñas cantidades, si existe alguna entidad de los que procese. Sí, digamos que esa pregunta va un poquito en línea con la pregunta anterior Sí. de los centros de acopio. Déjame presentar, digamos que en la pantalla, porque ya los estoy, digamos que consiguiendo aquí. Este es un documento, digamos, que fue el que te comentaba de los lineamientos técnicos para el manejo integral de refrigerantes. Aquí, digamos que aplica para acá, para Colombia. Y en el mismo podemos encontrar pues respuesta a las preguntas que nos han dado. ¿Cuáles son los centros de acopio? Y cuáles son las entidades que están haciendo tratamiento de refrigerantes de destrucción. Sé que aquí en Bogotá lo están haciendo en laboratorios del SENA, que han tenido algunas pruebas de este tratamiento de destrucción de los gases refrigerantes. No sé si haya otra planta a nivel nacional, pero sí sé que se está empezando digamos que a desarrollar toda esta parte de, de destrucción de los gases refrigerantes. No sé, Angie, si con la presentación podemos compartir el documento para que sea, pues digamos que de conocimiento de todas las personas que estén aquí. No encontré puntualmente la parte del mapa de Colombia, pero sé que aquí en este documento nos especifican dónde podemos acopiar ese tipo de refrigerantes y cuáles son puntualmente las direcciones de los centros que están haciendo esa gestión actualmente. Perfecto, ingeniera. Nosotros enviamos un correo de agradecimiento. Podríamos adjuntar las memorias y la información que sea pertinente. Ya continuemos con... el señor Dulber confirma que el SENA de Barranquilla tiene este servicio de acopio. Mm, En Cali y en Barranquilla hay también. Eh, Listo, yo creo que por el momento estaríamos este cierre de preguntas. Me pregunta el señor Alexander Portales, ¿el refrigerante recuperado se puede utilizar en otro equipo? Digamos que no se recomienda hacer esta práctica porque el refrigerante utilizado o recuperado contiene moléculas de aceite, contiene suciedad, contiene, digamos que residuos de partículas que se guardan en el sistema durante su vida útil. Sí, en estos centros de acopio también se da el tema de que someten los refrigerantes a unos procesos de recirculación y de limpieza, digamos que de retirar ese aceite y de limpiar en mayor grado el refrigerante para pues volverlo a reutilizar. De hecho, es una de las prácticas que también se promueven para los refrigerantes, pero pasando por ciertas condiciones, por ciertos pruebas y por ciertos laboratorios, no digamos que sacando el refrigerante contaminado con aceite quemado tal vez, habría que evaluar también las causas por las que el refrigerante fue evacuado del sistema, un compresor quemado puede, digamos que generar acidez en la sustancia refrigerante, por tanto no se recomendaría retornar este refrigerante con estas condiciones de acidez a un sistema nuevo o a otro, o al mismo sistema, digamos, le reemplazo el compresor y vuelvo a meter este sistema, este refrigerante que está contaminado con acidez, no digamos que sería lo adecuado. Si hay procedimientos para hacerlo, para limpiar ese refrigerante, pero pues nuevamente con los centros de acopio y las prácticas que están, digamos que establecidas aquí en el territorio.
Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Nos confirma el ingeniero Luis Eduardo Echeverry, que en Medellín también hay, en la UPB, hay un centro de acopio. Muchas gracias a todos por sus aportes. También agradecemos su participación. Yo ya hemos concluido el momento de las preguntas y pues no olviden que este webinar quedó grabado para posteriormente ustedes puedan hacer uso del mismo. Los invitamos a visitar nuestra página web para conocer nuestras actividades de formación. Adicional a eso vamos a compartir por el chat nuestros números de contacto por si desean alguna información adicional en cuanto al webinar o actividades de formación. No duden en hacérnoslo saber. No siendo más, ingeniera, muchísimas gracias por su participación y excelente conferencia. En el chat, Tomás González, gracias, excelente conferencia. Edier, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por la conferencia. Excelente resultado. Esperamos para todos haya también sido una conferencia muy productiva. Ah, ahora sí empezaron a preguntar, ingeniera. Dos minuticos más de preguntas. Bueno, Las sustancias se pueden utilizar para la limpieza de sistemas y que afecten en menor medida el medio ambiente. pues digamos que actualmente esas sustancias como era el gas R141, que era un gas hidroclorofluorocarbonado, está abolida. Digamos que el tema de limpieza de los sistemas de refrigeración se da mediante nitrógeno y digamos que utilizar la práctica de que muchas veces se acoge de coger el mismo refrigerante para botarlo por la tubería y pues por fricción abrazar todo el tema de la sociedad, pues no está recomendado, pues por todo lo que venimos comentando, que sería botar, digamos que directamente el refrigerante a la atmósfera. Entonces, esta práctica no sería como la correcta. Eh, Ahí ya no sé si Perfecto. pasamos a la otra. Listo, ingeniera. Último, el ingeniero Diego Escobar. ¿Es viable técnicamente el reemplazo de refrigerantes para equipos existentes? Digamos que es de cierto modo sí, como entiendo que es un estilo de retrofit lo que está mencionando Diego. Sí se hace, pero nuevamente habría que evaluar las condiciones del proyecto, qué refrigerante quieres reemplazar por qué otro refrigerante, porque pues los diferentes componentes de los sistemas como las válvulas de expansión, los compresores, bueno, todo ha sido digamos que calculado para un gas particular. Sin embargo, se podría evaluar las condiciones del gas que tiene y validar si se puede hacer digamos que el cambio del retrofit a un refrigerante diferente para el sistema que requiera. Perfecto, ingeniera. Última pregunta de el señor Giancarlos. Respecto a los refrigerantes R290 o R600A de hidrocarburos, ¿no se mencionó opciones para estos refrigerantes? ¿O es viable el uso de refrigerantes de hidrocarburos como el R290 de propano o el R600 de isobutano? Digamos que aquí, espérame un segundo, en la presentación lo tengo. Bueno, bueno, no, no están en esta parte el R290 o el R600, pero digamos que sí, que perdón, los refrigerantes hidroclorofluorocarbonados están completamente abolidos. Los que están teniendo una reducción y aceptación son los refrigerantes hidrofluorocarbonos. Si los referentes que me está mencionando el sí son hidroclorofluorocarbonos, sí están abolidos, y para mirar qué opciones de refrigerante podríamos brindarles en torno a estos refrigerantes, pues tendríamos que validar puntualmente las presiones de trabajo de estos refrigerantes y pues las condiciones a las que
tienen el sistema o quieren hacer llegar el sistema. Me imagino que es para un recambio, por eso están hablando de un reemplazo de refrigerante, entonces nuevamente habría que ver qué presiones maneja y qué alternativas podríamos brindar en torno a esos refrigerantes que mencionas de hidrocarburos. Listo, perfecto. Esperamos haber ahora sí dado respuesta a todas sus preguntas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Por el chat están los enlaces de comunicación para Acaire. Recuerden que esta grabación va a estar montada en el canal de YouTube de Acaire. Agradecemos a la ingeniera Daniela López por su excelente presentación y a ustedes por su tiempo y disposición y adicionales esos aportes y conllevaron a una buena ejecución de este webinar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias.